Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Muchísimas informaciones. Vamos a iniciar de inmediato con la primera de ellas. El pueblo boliviano sigue movilizado en rechazo a las acciones golpistas de la oposición. Comunidades indígenas de diversas regiones del país continúan llegando a la ciudad de La Paz para rechazar la autoproclamación de un gobierno ilegal instalado bajo una maniobra inconstitucional de sucesión de cargo. Al tiempo que se intensifica la persecución contra el pueblo boliviano, seguidores del presidente Evo Morales siguen en las calles en apoyo a su figura y en respuesta y en repudio también al golpe de Estado en ese país. Vamos a revisar la situación en ese país andino en nuestro primer tema del día. Miles de ciudadanos continúan movilizándose hacia La Paz en rechazo a la autoproclamación presidencial de la senadora opositora Yanine Áñez. La masiva movilización sigue llegando a La Paz para exigir la restitución del hilo constitucional, así como el respeto al sistema democrático, el avance del pueblo boliviano, en su mayoría compuesta por comunidades indígenas, que buscan a través de la instalación de cabildos abiertos, exigir la renuncia del gobierno autoproclamado, así como el desagravio por la quema de la huipala. Entre tanto, la masiva movilización de bolivianos a favor del presidente legítimo Evo Morales rechaza el plan golpista que se ha intensificado con la puesta en marcha de un plan represivo. Diversos dirigentes indígenas han denunciado que las autoridades policiales nombradas por la senadora Yanine Áñez llevan a cabo una persecución contra los simpatizantes del mandatario asilado en México. Pese a ello, la Defensoría del Pueblo ha registrado al menos 12 muertos y más de 530 heridos desde la implementación del golpe. Ahora, por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, instó a un diálogo con apoyo internacional ante la actual situación que vive su país luego del golpe. Lo hizo a través de su cuenta en Twitter, donde Evo Morales reiteró su pedido de un diálogo con acompañamiento nacional e internacional para pacificar la querida Bolivia. La paz social, la inclusión y la democracia son los valores esenciales de convivencia de nuestro pueblo. Y más temprano, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, informó que su país espera que la situación en Bolivia se normalice gradualmente y que dentro del marco constitucional continúen los procesos que permitan que el país se desarrolle progresivamente. Ryabkov expresó: no quisiéramos que después de un cambio tan dramático que ocurrió en cuestión de días y horas y que condujo a una transformación completa del panorama político en ese país, continúen las tensiones y los disturbios. Recalcó que las consecuencias de lo sucedido requieren reflexión y no se debe dar rienda suelta a la pasión, lo cual es especialmente cierto en el caso de fuerzas externas que aún pueden verse tentadas a obtener algún beneficio, incluidos los geopolíticos. ¿Realmente se estará viviendo la democracia en Bolivia cuando militares, utilizando el armamento militar, apuntando a los hermanos que están movilizados, reclamando justicia social, discriminando, humillando, realizando acoso político a todos los parlamentarios, con amenazas de muerte? No simplemente a los parlamentarios, a sus familiares. ¿Qué clase de democracia representa ahora esa golpista que ha sido puesto a la banda presidencial por los militares? Vamos a ampliar la información ahora en directo desde la ciudad de La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales, quien nos acompaña vía telefónica. Freddy, cuéntanos dónde te encuentras a esta hora y cómo está el ambiente en las calles de Bolivia. Hola Luis, buenas tardes. Estamos por el centro de la ciudad de La Paz. Acabamos de retornar de la Plaza San Francisco, donde se ha realizado un nuevo cabildo. Esto viene sucediendo desde hace 3 días.
La gente está movilizada, sobre todo de la ciudad de La Paz, poblaciones aledañas como Viacha, pero también los campesinos del altiplano de La Paz, los llamados ponchos rojos. Una nueva manifestación multitudinaria la que tuvo lugar desde media mañana hasta hace unos minutos. La manifestación concluyó con un cabildo. Los principales representantes de los sectores, porque es una de las características de estas movilizaciones que las mismas personas dicen que están autoconvocadas, de modo que, por ejemplo, los 18 distritos del Alto de La Paz, los dirigentes campesinos, también los dirigentes de la población de Viacha, cercana a la ciudad del Alto, y de otras provincias, han determinado en este cabildo como primera resolución dotarse de una dirección política que pueda guiar estas manifestaciones que desde hace 3 días tienen lugar desde el Alto hacia la ciudad de La Paz. Esa es una de las principales conclusiones. Una primera reunión se lleva a cabo en estos momentos allí en la Plaza San Francisco y los dirigentes de Viacha han invitado al resto de dirigentes de todas las organizaciones sociales del país a que pudieran llegar hasta allá pasado mañana para tener una reunión a fin de fortalecer este primer germen de organización que en este momento están discutiendo los dirigentes de estas organizaciones que marcharon hoy. Todavía hay un grupo numeroso de personas en torno a la Plaza Murillo y a las principales arterias del Prado y de la Avenida Montes de la ciudad de La Paz, estas aledañas a la Plaza San Francisco. Por otro lado, debemos informar, Luis, que en la Asamblea Legislativa, en el Senado, se está esperando instalar una sesión del Senado Nacional con militantes solo del movimiento al socialismo, como ocurrió esta madrugada con la Cámara de Diputados, con el fin de reestructurar las directivas, de complementarlas, debido a que se presentaron algunas renuncias, alguna falencia. De modo que en minutos más se espera esta reunión que va a ser muy importante en todo lo que es la reconstrucción del hilo democrático, del hilo constitucional de este país. Recordemos que hace 2 días la oposición política, que solo detenta un tercio de la representación legislativa, determinó acompañar a una de sus integrantes para que se autoproclame como presidenta del país. El movimiento al socialismo tiene 2/3 de representación. Vamos al ejemplo. En la Cámara de Senadores, 25 senadores son de un total de 36. De modo que solamente esta bancada hace quórum. Lo mismo sucedió hasta la madrugada en la Cámara de Diputados, donde de 130 diputados, 88 son del movimiento al socialismo. En el caso de la Cámara de Diputados ya se eligió presidente a un representante del movimiento al socialismo, partido del presidente Evo Morales. Según el reglamento respectivo, la primera mayoría es la que detenta la presidencia y la primera vicepresidencia. Y lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores, la primera mayoría detenta también la presidencia y la primera vicepresidencia. Una vez constituidas las cámaras, ya este órgano del Estado podrá empezar a resolver, a deliberar de modo normal y tomar las decisiones que deba tomar de acá en adelante, incluido su papel ante esta crisis política. Luis. Freddy Morales, nosotros seguimos muy atentos a todos los acontecimientos en este país. Más adelante regresaremos contigo para saber cómo avanza el panorama político y social en ese país. Muchísimas gracias, Freddy. Hasta la próxima. Ahora bien, en Nicaragua se desarrollará una reunión del Consejo Político del ALBA para analizar la crisis social que atraviesa Bolivia. María José Díaz con el reporte. A las 3 de la tarde, hora local, en la Cancillería de Nicaragua, sesionará el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y contará con la participación del canciller de Bolivia, Diego Pari Rodríguez, quien se encuentra de visita desde ayer en Nicaragua como parte de una gira internacional que denuncia el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. También estará presente el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, quien hace aproximadamente una hora llegó a esta nación. Te comento que la vicepresidente de este país, Rosario Murillo,
expresó en su intervención de hoy que están seguros que las conversaciones que sostendrán esta tarde reflejarán la coherencia y resistencia que caracteriza a los pueblos y gobiernos del ALBA. Aún no hay una agenda oficial del encuentro, pero se espera que la reunión denuncie la ruptura del orden constitucional en el país. María José Díaz, nuestra corresponsal en Nicaragua, muchísimas gracias. Con esto hacemos entonces una primera pausa aquí en Temas del Día. Ya venimos. De vuelta a las informaciones, se cumplen 28 días de protestas en Chile. El movimiento popular continúa exigiendo el desmonte del Estado neoliberal. Además, continúan las denuncias por violaciones de derechos humanos por el accionar represivo de las fuerzas del Estado, que hasta el momento han provocado más de 200 mutilaciones oculares. Todo esto mientras se cumple además el primer aniversario del asesinato del líder mapuche Camilo Catrillanca. A un año del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca por parte del Grupo Táctico de Carabineros en Chile, en la comunidad de Temuicurcuy, diversas organizaciones sociales se manifiestan para exigir justicia en honor al líder mapuche y en medio del estallido social que se vive en ese país. Organizaciones convocaron a una serie de actividades a nivel nacional e internacional para exigir justicia ante el Estado chileno por el asesinato del joven dirigente indígena. La familia de Catrillanca informó que se realizará una ceremonia al interior de la comunidad de Temuicurcuy en Ercilla, en la capital del país. Allí se realizarán también actividades que se extenderán a varias regiones en memoria de Catrillanca y su lucha. Ahora, ¿quién era Camilo Catrillanca? Vamos a revisar algunos datos sobre esta importante figura del pueblo mapuche. Era un dirigente reconocido en la comunidad de Nieto del Lonco. Era del líder mapuche Juan Catrillanca. Fue dirigente del movimiento estudiantil de la zona y también participó en actos de recuperación de tierras en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía Sur de Chile. Catrillanca lideró en 2011 una toma de secundarios en la municipalidad de Ercilla, que terminó 2 semanas después, luego de lograr un acuerdo para la creación de un liceo intercultural y el aumento de becas. El joven solicitó a las autoridades regionales la desmilitarización de las zonas mapuche, donde se había instalado las fuerzas especiales de los carabineros, conocidos como el Comando Jungla. Según la versión de la comunidad mapuche, confirmada luego, posteriormente por pruebas audiovisuales, Catrillanca viajaba junto a un menor de edad en un tractor cuando el Comando Jungla entró al territorio disparando ráfagas, una de las cuales lo impactó en la espalda. Para estas y otras informaciones, vámonos ahora hasta Santiago de Chile con Leonel Retamal para actualizar la información. Leonel, te saludamos. ¿Cómo están las calles de Chile a esta hora? Adelante. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Santiago, como tú comentas. Agregar a toda la información que tú señalabas, que recién aquí en Santiago acaba de pasar movilizaciones, pequeños grupos de personas que van transitando ya hacia el punto de encuentro de la movilización aquí en Santiago, que será en la Plaza Italia, epicentro de todas las movilizaciones durante este tiempo aquí en Santiago y rebautizada como Plaza de la Dignidad. Hoy, como ya comentabas en la información previa, es un día muy importante tanto para el pueblo chileno como para el pueblo mapuche. Se han realizado diversos actos de conmemoración que recuerdan este caso emblemático donde Carabineros trató de encubrir su accionar con el caso del comunero Catrillanca. Fue encubierto también por el gobierno, en ese momento estaba como ministro del Interior Andrés Chadwick, quien fue también protagonista del comienzo de estas movilizaciones y que perdió su puesto por presión social también. Así que tiene mucha importancia todo este caso que se concatena con todo el movimiento social que está afrontando Chile en estos momentos. Así que sin duda estaremos llevando antecedentes y los pormenores de esa movilización que comienza ya a tomar forma aquí en Santiago. Durante la mañana hubo un intenso ajetreo en el Congreso, en la sede aquí en Santiago y también en la sede principal en Valparaíso, puesto que el bloque de parlamentarios oficialistas llegó hasta estas dependencias para presentar una propuesta de parte del gobierno, lo que el presidente Piñera nombró el día domingo como un Congreso Constituyente, ahora sería una Convención Constituyente y plantean dos opciones, 50% de parlamentarios y 50% electo por la ciudadanía, y una segunda opción, 40% parlamentarios, 40% electo por la ciudadanía,
y un 20% de especialistas designados. Esto fue rechazado por las personas que se reunieron con la delegación oficialista, puesto que hay un acuerdo suscrito por todos los sectores de la oposición para llevar como propuesta la Asamblea Constituyente, el que es el clamor de todas estas movilizaciones, además de un plebiscito que dé comienzo a esto que se ha llamado proceso constituyente. Proceso que dé un comienzo formal, puesto que hay bastante coincidencia entre los diversos analistas de que el proceso constituyente ya comenzó en Chile, las deliberaciones se ven por todos lados, uno las palpa aquí en la ciudad, las personas comentan todo tipo de discusiones de importancia para el país. Así es que la discusión está abierta en este momento, va a haber un intenso periodo de negociaciones seguramente, pero como lo comentábamos en entregas anteriores, el pulso lo sigue marcando la calle y es por eso que a pocos días ya de cumplirse un mes de estas movilizaciones, mañana se cumplen 4 semanas exactas de comienzo de este estallido, la calle no da muestras de bajar los brazos, no da muestra de cansancio y eso sin duda ha marcado la pauta, como reitero, tanto del mundo político como parlamentario como del Ejecutivo, quien ha tenido que entregar constantemente propuestas y contrapropuestas a lo que él mismo a sus lineamientos para poder ir destrabando la situación que vemos que no se destraba totalmente, por lo menos desde la calle, Luis. Leonel Retamal, muchísimas gracias por ese informe. Más adelante estaremos regresando contigo. Ahora bien, vamos a quedarnos en Chile. Veíamos hace poco unas imágenes en pantalla, imágenes esas que tienen ahí, son imágenes en vivo desde los alrededores de la Plaza Italia a esta hora, represión de la Fuerza de Carabineros contra manifestantes en esa zona. Más adelante vamos a seguir ampliando la información sobre esto que está ocurriendo allí a esta hora. Son más de 25 días de protestas populares y masivas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a escuchar cómo está el ambiente a esta hora en esa zona de Santiago de Chile. Un perrito ahí. ¿De quién será, güey? Bien, eso es lo que está ocurriendo a esta hora en los alrededores de la Plaza Italia, en Santiago de Chile. Manifestaciones en contra del gobierno neoliberal del presidente Sebastián Piñera. Ven ustedes al fondo de estas imágenes lo que parece ser gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de carabineros, también chorros de agua de las tanquetas que están reprimiendo a los manifestantes. Eso es lo que ocurre a esta hora en esa zona de la Plaza Italia. Vamos a pasar ahora a nuestros tweets de corresponsales. Vamos a revisar las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos en Cuba con Nayara Tardo. Las ciudades de Nueva Orleans y La Habana suscribirán este jueves un memorando de entendimiento en la sede del gobierno de la capital cubana. La ceremonia se produce en el contexto del aniversario 500 de la villa de San Cristóbal de La Habana. Información desde Reino Unido, Pablo Navarrete. Hoy es la fecha límite para presentar oficialmente las candidaturas para las elecciones anticipadas del 12 de diciembre. Pasamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Uruguay. Este jueves el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, arribó a la ciudad de Montevideo como parte de una visita oficial al país. Fernández se reunió con su homólogo Tabaré Vázquez y con el candidato presidencial Daniel Martínez. ¿Qué temas se abordaron en estos encuentros? Mateo Grille desde Montevideo nos cuenta. El futuro presidente argentino, Alberto Fernández, llegó esta mañana a Montevideo para reunirse con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y también con el candidato a presidente por el oficialismo, por el Frente Amplio, Daniel Martínez. Sostuvo esta reunión con Tabaré Vázquez en primera instancia antes del mediodía en la casa presidencial de Suárez
y Reyes en el barrio Prado, y allí conversaron sobre el estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países, entre el Uruguay y la Argentina, que son países hermanos, muy cercanos, y donde la realidad de cualquiera de los dos países repercute inmediatamente en el país vecino. Luego de esto fue a la visita con el candidato a presidente por el oficialismo, Daniel Martínez, y almorzó con Daniel Martínez y con la candidata a vicepresidenta del Uruguay, Graciela Villar. Además también estuvo allí el diputado del peronismo, Sergio Massa, y compartieron también aspectos de la realidad política de ambos países, de Uruguay y de Argentina. Es imposible no ver esta visita de Alberto Fernández en clave electoral, y cualquiera puede asumir que es en realidad un espaldarazo al oficialismo, tanto al gobierno de Tabaré Vázquez y a los gobiernos del Frente Amplio de los últimos 15 años, como al futuro o al candidato a presidente del oficialismo, Daniel Martínez, porque incluso no incluyó en su visita al candidato a presidente de la oposición, Luis Lacalle Pou, y expresamente fue mencionado además en una conferencia de prensa que Alberto Fernández tuvo en la residencia presidencial, donde dijo que no tenía previsto reunirse con el candidato opositor y solamente lo iba a hacer con Tabaré Vázquez, presidente actual del Uruguay, y con el candidato a presidente por el Frente Amplio y por el oficialismo, Daniel Martínez. Básicamente se habló de eso, del estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países, de los futuros proyectos que pudieran haber en el caso de que ganara Daniel Martínez, y de la cercanía que siente Alberto Fernández con los gobiernos del Frente Amplio en los últimos 15 años y eventualmente con el gobierno del Frente Amplio si es que gana la elección Daniel Martínez el próximo 24 de noviembre. Muchísimas gracias a Mateo Grillé por ese reporte desde Montevideo. Con esta información nosotros llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.